de las palabras. Si nosotros pensáramos cuántas palabras decimos al día, cuántas palabras inútiles decimos al día, cuántas palabras positivas decimos al día, cuántas palabras negativas decimos al día, no tendríamos idea, ¿verdad? No tenemos un recuento de lo que decimos, de lo que hablamos, pero estamos hablando todo el tiempo, estamos hablando en cada momento. Es difícil que pasen unos cuantos minutitos, especialmente las mujeres, sí, ya lo sé, hablamos mucho, pero es difícil que pasen minutos sin hablar algo, sin decir algo. Pero ¿qué tanta importancia le estamos diciendo a lo que estamos hablando? Ese es el punto que yo quiero hacer hoy. Y yo quisiera dejar ciertas semillas en tu corazón el día de hoy. Y una de esas semillas es: la fe se libera al hablar. ¿Sabías eso? La fe se libera al hablar. Yo puedo creer en algo, pero cuando yo lo hablo es cuando lo estoy confirmando eso para mi vida. Si te mantienes callado, pierdes por default. ¿Qué quiere decir por default? Por omisión. No sé si ustedes hayan escuchado por ahí algún versículo que dice: el que calla, otorga. Entonces, muchas veces yo, al estarme quedando callado, estoy perdiendo mi guerra, mi batalla, mi guerra de las palabras, por quedarme callado, por default, por omisión. Y vamos a ver que esta guerra que existe, esta guerra de palabras que existe, es entre tú y tu enemigo. Ahí es donde está la guerra, ahí es donde está la verdadera batalla. Y tu enemigo trae gigantes a tu vida. A veces, cuando éramos chicos, nos enseñaron historias acerca de gigantes. Pero ahora que somos adultos, seguimos tratando con gigantes. Yo quiero que te pongas a pensar ahorita, identifiques un gigante en tu vida. ¿Qué es un gigante? Un problema, una situación adversa. Identifícalo. ¿Ya tienes identificado tu gigante? Porque va a ser muy práctica esta sesión de hoy. 3 personas tienen identificados a su gigante. 4, 5, 6, 7. Ya hay más que ya identificaron a su gigante. Mantén ese gigante aquí, en un cuadrito ahí en tu mente, tantito. Ese gigante que tú has identificado, y puede haber muchos más, ¿sí?, tienen que ser vencidos en tu vida. Tú no puedes permitir que un gigante esté dominando tu vida. Tú no puedes permitir que alguien más rija tus emociones, rija tus decisiones, rija tu gozo, tu tristeza, tu estado de ánimo, tu prosperidad, tu éxito, tu fracaso y todo lo que está alrededor de tu vida. No lo puedes permitir. Tú no puedes cederle tu vida a un gigante o a un problema, de la misma manera en que no le puedes ceder tu vida a un ladrón que va a entrar a tu casa con un arma en la mano diciendo: te voy a robar. No podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Y las buenas noticias es que podemos no hacerlo. Pues vamos a ver cómo podemos no hacerlo. Hay una guerra de palabras. Es interesante, es importante ganar la guerra de palabras primero, para entonces después ganar tu batalla de la fe. Hemos escuchado mucho acerca de la batalla de la fe. Pero la batalla de la fe está aquí en mi mente. Y yo voy a iniciar la victoria de mi batalla de la fe con lo que yo digo, con mis palabras. Y te quiero poner un ejemplo. Abran sus Biblias, todos traemos sus Biblias, ¿verdad? Porque aquí todos somos unos aplicados. Y al que la dejamos en el coche,
Eli nos va a hacer favor, Rafa, de prestar unas Biblias. Es importante que tengan su Biblia, porque yo no quiero que tú creas lo que yo te estoy diciendo, yo creo que tú lo leas y yo quiero que tú veas que está escrito. ¿Ok? Y acompáñenme por favor a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primera de Samuel 17, 32. Primera de Samuel, ¿ya la tienen? Y vamos a ver la historia de David y la historia de Goliat. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? La historia de David y de Goliat. Ha sido una historia muy conocida, inclusive a los chiquitos, a los niños se las enseñan o las han enseñado. Y sabemos que finalmente vamos a llegar aquí en el versículo 32, en el momento en donde David decide ir a pelear en contra de ese gigante. ¿Se acuerdan que Goliat era un gigante? ¿Sí? Y estaba el rey Saúl. Y el rey Saúl había dicho que el que venciera a ese gigante se iba a casar con su hija. Pero todos los guerreros que estaban ahí en el ejército de Saúl no se atrevían a ir a pelear con ese gigante. ¿Por qué? Porque era enorme y le tenían miedo y pensaban que no iban a poder en contra de él. Pero hubo un jovencito, un muchachito que cuidaba ovejas, pero que tenía algo poderoso, una relación con Dios. Y esa relación con Dios le permitía saber cuál era su posición y su fuerza y su autoridad sobre el enemigo. ¿Ok? Entonces es un poquito el preámbulo hasta que llega finalmente David y dice: yo voy a pelear con el filisteo. Probablemente lo vieron así como diciendo: pobrecito, a ver cómo le va. Y la primera guerra de palabras que David tuvo antes de ir con Goliat fue con Saúl, el rey. Y aquí dijo, vemos que el primero que habló, estamos viendo una guerra de palabras. Uno habla, el otro va a hablar. Uno va a hablar, el otro va a hablar. Uno va a hablar, el otro va a hablar. Y aquí el que empieza hablando es David, y dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahí está la primera guerra de batalla, lo que David está hablando. Luego le toca a la otra persona hablar. Y en el 33 dice: dijo Saúl, o sea, habló Saúl: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si nos frenamos tantito aquí, vemos lo que dijo alguien y lo que dijo alguien. Analizamos lo que dijeron y vemos que las dos cosas son totalmente diferentes, ¿o no? Uno está diciendo: voy a ir porque puedo, y el otro le está diciendo: no vas a ir porque no puedes. ¿Ya te estás identificando un poquito con la guerra de palabras? Amén. En el 34, David respondió, o quiere decir, David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Cómo está empezando a hablar otra vez David? Tu siervo, fíjense la sumisión, era pastor de tu padre, sabía su posición y sabía lo que podía hacer. En el 37, nos vamos a saltar un poquito al 37, añadió David, siguió hablando: Jehová,
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es lo que está hablando David ahí? Está hablando que conoce a Dios, que tiene una relación personal con Dios, que lo ha salvado de la muerte anteriormente, que se ha manifestado en su vida, ¿sí? Y que él tiene toda la fe para venir y decir, así como Dios estuvo conmigo para vencer al oso, Dios estará conmigo para vencer a este gigante. Yo no sé si alguna vez Dios te haya salvado de las garras de un oso, no lo creo, pero sí de muchos gigantes, ¿sí? Esa era la certeza que tenía David en él, de que Dios estaba con él y no lo iba a desamparar. Esa era su fortaleza, y con ese denuedo volvió a hablar y volvió a decir. Dijo a Saúl, ahí estamos en el 37. Entonces finalmente Saúl le contesta a David y le dice, ok, ve y que Jehová esté contigo. ¿Quién ganó esta guerra de palabras? David. ¿Por qué? Porque convenció a Saúl, hasta que finalmente Saúl acabó accediendo y diciendo, está bien, ve y pelea, y que Dios esté contigo. ¿Está bien? Entonces allí vemos un ejemplo de una guerra. Vamos a ver otra guerra de palabras. En el 43. Y dijo el filisteo a David. Ahí está, ya empezó la guerra de palabras. Alguien dijo algo. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En el 44, dijo el filisteo a David, otra vez la guerra de palabras, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué pasa si David ahí se hubiera quedado callado? Si ya no hubiera contestado más. ¿Quién hubiera ganado la guerra de las palabras? Goliat. ¿Por qué? Porque entonces David se hubiera quedado callado, porque quedó tan impresionado de este gigante que le dijo que lo iba a mandar y que iba a, ¿qué? ¿Cómo dice aquí? Que iba a dar sus carnes a las aves. Entonces David pudo haber dicho, no, con este ni me meto. ¡Qué susto! ¡Qué temor! Está enorme. Y eso que habla está horrible. Me quedo callado, me regreso silenciosamente y me voy. Pero esa es la actitud de alguien que no sabe cuál es su identidad en Cristo Jesús, que no sabe cuál es su autoridad y que no sabe cuál es el poder que tiene enfrente de un enemigo. En el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, ahí está la otra parte de la guerra de las palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra,
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cuándo ganó la guerra David? La victoria se manifestó cuando echó la onda, pero la guerra la ganó con las palabras que dijo antes de ir físicamente a pelear, porque a mí lo que me encanta aquí es que dice que David salió corriendo para enfrentar al filisteo. No se quedó así como que temeroso en su lugar y esperó a que el filisteo se acercara, y ahora que se vaya acercando voy a ver cómo reacciono. Y no, él tomó la iniciativa. ¿Por qué tomó la iniciativa? Porque sabía que ya tenía la victoria. Sabía que ya tenía la victoria por lo que había hablado, porque ganó primero la guerra de las palabras, y su enemigo estaba ya rendido, derrotado, antes de que ni siquiera fuera delante de él. Si estamos teniendo la relación, cuando tú tienes enfrente de ti a ese gigante que ya identificaste, ¿cómo vienes? ¿Te quedas callado? ¿Te sientas? ¿Esperas? Bueno, pues a ver qué pasa. Espero que me vaya bien. Espero que el enemigo se vaya. Espero que... ¡No! Ya identificaste a tu gigante, ya identificaste a tu problema. Tú ve, toma la iniciativa y enfréntalo. Primeramente, habiendo ganado la guerra de las palabras. Pero no te quedes ahí aceptando lo que el enemigo está haciendo en tu vida. No te quedes ahí asombrado por el tamaño del problema que tienes enfrente de ti. Tú me podrás decir, sí, pero es que tú no sabes el problema que yo tengo frente a mí. Pues no, no lo sé. Pero puede ser muy similar a muchos de los problemas que todo mundo tiene. Tú me puedes decir, pero es que no depende de mí, depende de una tercera persona. Pues habla a esa tercera persona. Profetiza. ¿Se fijaron lo que hizo David aquí? David habló que Jehová estaba con él, pero también sabía que si él era hijo de Dios, no podía ser vencido por un incircunciso. Ya te está cayendo el 20. Dios defiende a sus hijos. Sobre todo si tú estás teniendo un problema con alguna situación, puede ser por ejemplo en el trabajo, o puede ser en la oficina, puede ser en otro lado, y estás tratando con gente que no son hijos de Dios, ¿sí? Dios siempre te va a defender de esas personas. Son incircuncisas, no te pueden hacer daño. Dios siempre te va a respaldar enfrente de esas personas, te va a bendecir a ti primero. Dios los ama, claro que los ama, claro que los ama, pero Él es responsable de ti, porque tú eres su hijo. Pues no importa lo que estés pasando, Dios tiene que respaldar su palabra delante de ti. Y esto David lo sabía. David lo sabía. David sabía cuál era su identidad con Dios. Y eso fue lo que le dio el denuedo para hacer lo que hizo. Tenemos otro ejemplo que seguramente también ya conoces. Está en Mateo 4. Mateo 4, del 3 al 11. Y vamos a ver que aquí también es una guerra de palabras. Alguien dijo, alguien contestó, alguien dijo, alguien dijo. ¿Ok?
Mateo 4, 3. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El gigante. El gigante. ¿Ok? Y le dijo, está hablando, el contexto de esto es cuando Satanás está tratando de tentar, de traer tentación a Jesús en el desierto. ¿Ok? Entonces el tentador le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, ahí está la guerra de palabras, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ahí está otra vez la guerra, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús se cayó y perdió la guerra de las palabras, porque no sabía quién era y no sabía su poder y se dejó intimidar por su gigante. Y se rindió a la voluntad del gigante y le entregó todo lo que el gigante le pedía. No, ¿verdad? Gloria a Dios que no, porque estaríamos en el hoyo todos. Entonces en el 7 vemos, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo. No se quedó callado el diablo, no fue fácil de vencer y volvió a hablar. Y en el 9 vemos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estamos viendo aquí? Una guerra de palabras. Una guerra de palabras. Jesús dijo, el gigante dijo. Tú dices, tu gigante te dice. Tú vuelves a decir, el gigante a lo mejor te habla más fuerte. Tú te intimidas o vuelves a hablar. El gigante habla más o el gigante se calla. Es una guerra de palabras. Es una guerra de palabras. Uno dice, el otro dice. A veces en los matrimonios se da mucho la guerra de palabras. A ver quién gana. Entre los abogados se da mucho la guerra de palabras. ¿Quién va a ganar el caso finalmente? ¿Quién tuvo la última palabra? ¿Quién hizo énfasis de las palabras que estaba hablando según la ley? ¿No? Es que en la Constitución dice y la ley dice y aquí está y yo lo digo y punto, se tiene que hacer así. Con la palabra de Dios es igual. Escrito está, dijo Jesús. Sacó la ley de Dios. Está escrito, por lo tanto, tú no puedes hacer esto en contra de mí. Te quito la autoridad que tienes o que te quieres adjudicar. No voy a rendirme a ti. La guerra es de las palabras. Imagínense en un ring a dos boxeadores con sus guantes y toda la cosa, ¿no? Hagan ustedes de cuenta que cada golpe que da este boxeador es una palabra. ¿Quién gana la lucha? Pues el que más pegó. El que más pegó. Ahora la pregunta sería esta: ¿por qué estoy perdiendo mi batalla? ¿Por qué me está ganando mi gigante? Pues a lo mejor es porque no estoy pegando lo suficiente. A lo mejor es porque me estoy quedando callado. Y estoy dando concesiones a que mi gigante me gane esa batalla.
¿Sí nos estamos identificando un poquito? Gloria a Dios. Es interesante ver aquí que Jesús venció a Satanás hablando. No se fue en ese momento a decir, espérame, Satanás, voy a continuar mi ayuno, me voy a poner a orar y voy a pedirle al Señor que... No, en ese momento Él confrontó a Satanás y lo venció hablando, obviamente, la palabra de Dios. Las palabras que Jesús habló hicieron que el diablo huyera. Las palabras que Jesús habló. En Marcos 11:23 dice, cualquiera que dijere y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Parece trabalenguas, ¿verdad? Marcos 11:23. Lo que tú digas, si tú no dudas cuando lo estás diciendo, cuando tú crees lo que tú estás hablando, eso que tú estás hablando te será hecho. Eso es lo que dice Marcos 11. Lo que tú digas creyendo, así te será hecho. Ojo, puedes decir creyendo cosas buenas, positivas, cosas de Dios, conforme a la voluntad de Dios, pero también puedes hablar diciendo, creyendo cosas negativas. No importa si es negativo o es positivo, de cualquier forma, ¿qué dice la palabra? Así te será hecho. Entonces, estoy dándome cuenta de que tengo que cuidar mucho las palabras que hablo. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? En este pasaje que acabamos de ver de Jesús, Jesús dijo, cree, el verbo creer, cuando te dije cree, una vez, y dijo, di 3 veces. Entonces tú necesitas creer, pero decir 3 veces. O sea que por cada creencia que tú tienes, dila 3 veces, háblala 3 veces, enfatízala 3 veces, o más de 3 veces si es necesario. Si tú tienes, vamos a suponer, tú tienes una circunstancia, tienes una adversidad en tu vida, lees la palabra de Dios, dices, esta es la voluntad de Dios para mi sanidad, por decir un tema, ¿no? Por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Esa es la voluntad. Yo sé, que creo que sé que la voluntad de Dios es que yo sea sano, porque dice aquí que por las llagas de Cristo he sido sano. Empieza a entrar una enfermedad a tu vida. Es tu gigante. ¿Te vas a quedar callado enfrente a esa enfermedad que empieza a entrar a tu vida? Si tú te quedas callado, estás otorgando. Entonces ese gigante se va a ir levantando, va a ir tomando más fuerza en tu vida. Pero si tú lo paras desde un principio, le vas a quitar poder. Enfermedad, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por las llagas de Cristo yo soy sano. Una vez, al rato vuelves a estornudar. Por las llagas de Cristo soy sano, y enfermedad, te vas de mi vida 2 veces. Empiezas con el dolor de garganta. Por las llagas de Cristo soy sano, y en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas de mi vida. 3, 4, 5, yo no sé cuántas veces tengas tú que hablar. Lo creíste una vez, pero lo vas a tener que hablar y hablar y hablar hasta que se haga, hasta que se vea manifiesto. Y eso es mantener la buena batalla de la fe. Yo me mantengo firme en mi fe, en que esta promesa es para mí, y la voy a recibir. Y la voy a recibir. ¿Por qué? Porque lo estoy venciendo con el poder de mis palabras.
A veces somos prisioneros de nuestras palabras y esto es una gran tristeza, porque sabemos que cada día hay una guerra de palabras en nuestra vida, como lo hemos estado viendo, y también sabemos que la guerra de palabras está entre la vida y la muerte, ¿no? Entre la maldición y la bendición. Y tal vez, si tú estás prisionero en algún área de tu vida, es porque tú mismo te has metido en esa prisión de tu vida. Tú mismo te has sido hecho prisionero con las palabras que has estado hablando. No hay gente, no sé si ustedes han escuchado, gentes que todo el día dicen, ¡qué bruto soy! Pues si tú lo dices. Y ojalá y dijeran, ¡qué bruto soy! Ahí la dejamos. Proverbios 6, 2. ¿Qué dice ahí? Te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Qué quiere decir enlazarte? Enlazarte es como cuando agarras un lazo y avientas el lazo al ganado y con el ganado enlazan al ganado. Estás atrapado, ¿no es cierto? Estás a la merced de lo que la persona que tiene el lazo del otro lado va a hacer contigo, ¿no? Si yo ahorita le digo a alguien que por favor venga al frente y le pongo un lazo en sus pies, tú dime si esa persona va a poder caminar libremente. Va a estar atada a donde yo lo quiero llevar y lo que yo quiero hacer con esa persona. Lo mismo sucede con tus palabras. Tú imagínate que tus palabras son lazos y por lo que estamos diciendo, esas palabras nos pueden atar, amarrar, paralizar de muchas cosas en nuestra vida. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21 está tremendo. Nos dice que el poder de la vida, en tu vida, lo que tú estás viviendo, lo que tú quieres para ti, lo que tú quieres para tus hijos, el poder de vida o el poder de la muerte está en tu pequeña lengua. Lengua. Las personas que tienen dificultad al hablar o las personas que por alguna desgracia son mudos, no tienen ese movimiento en la lengua que les permite hablar. La lengua tiene el poder de hablar y tiene el poder de hablar vida o tiene el poder de hablar muerte. Está clarísimo. O sea, más claro que esto. Tenemos que ganar entonces la guerra de las palabras antes de poder ganar cualquier otra área en tu vida. Ya identificamos que sí hay una guerra, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar entonces ahora el poder de las palabras que salen de mi boca? Yo te voy a decir algo. Los estudios dicen que cuando yo hablo algo, primeramente está en mi mente. Entonces, lo que yo hablo es un fruto de labios. Es algo que primero tuvo que venir a mi mente y que yo le tuve que dar acceso o no. Yo tengo el poder de decirle a ese pensamiento que viene como un dardo hacia mi mente, decirle, no, stop, no te recibo. Y si no digo nada, otorgo, entra el pensamiento. Puede ser un pensamiento negativo. Si yo doy lugar a ese pensamiento negativo en mi mente, ¿qué es lo que yo voy a estar hablando? Lo que ya pensé, lo que ya accedí, a lo que ya le di autoridad en mi vida. Por eso tenemos que ganar la guerra de las palabras. Yo tengo que ganarle la guerra a cualquier palabrería negativa que quiere venir a mi mente. ¿Cómo puedo hacer esto?
poniendo la palabra de Dios en mi boca. Entonces sí. El diablo va a luchar para que tú no pongas la palabra de Dios en tu boca. No le conviene. El diablo sabe que si tú pones la palabra de Dios en tu boca, le vas a ganar la guerra de las palabras. Lo sabe. ¿Por qué? Porque ya lo venció Jesús así. Así fue como lo venció y así es como lo hemos vencido muchísimos hijos de Dios, muchísimos cristianos, con la guerra de las palabras. No sé cuántos de ustedes conocen a un misionero que se llama Reinhard Bonnke. Es un misionero que está en el África. Cuando Reinhard Bonnke va a África o iba a África, eran 3 millones, 4 millones de personas congregadas en un mismo lugar. Y les llevaba la palabra, era poderoso, era un evangelista misionero poderosísimo, de verdad se movía con el poder de Dios de una manera impresionante. Y él dijo esto: mi palabra en tu boca. Él dijo que Dios le dijo a él, cuando iba a las misiones, que podía tener temor de ir a las misiones, y Dios le dijo: mi palabra en tu boca es tan poderosa como mi palabra en mi boca. Y eso mismo es lo que Dios te está diciendo hoy a ti. Es lo que Dios te está diciendo. Dios te dice: mi palabra en tu boca es tan poderosa como mi palabra en mi boca. O sea que es como si Dios estuviera hablando, y de hecho lo hace a través de ti, por ti. Cuando el diablo escucha la palabra de Dios, no sabe si eres tú o es Jesús quien está hablando. Es el verbo. Y el diablo le huye a ese verbo. Cuando tú hablas ese verbo, tú le ganas al diablo la guerra de las palabras. Porque cree que es Jesús quien le está hablando. Hay algo interesante. Hay estudios de científicos, médicos, que se han dado cuenta que el centro del lenguaje en el cuerpo humano tiene un poder tremendo. Quiero sembrar esta semilla en tu corazón. Tus palabras diseñan y crean tu futuro. Tu voz es tu boleto para salir del dominio de Satanás. Tus palabras te pueden limitar o te pueden liberar. Vamos a ver cómo. Estos médicos científicos son neurocirujanos y han descubierto que el centro del habla en el cerebro ejercita un dominio muy especial en el sistema nervioso central. Físicamente, esto sucede físicamente en nuestros cuerpos. Y han hecho pruebas de que cuando una persona dice, por ejemplo, soy débil, se manda un mensaje al sistema nervioso y el sistema nervioso se va comportando como tal. Si la persona dice, estoy cansado, estoy muy cansado, estoy sumamente cansado, se van mandando la luz, yo creo, en donde el mismo cuerpo se hace más cansado. Escucha esa señal que manda el cerebro, ¿sí? Y se cansa. Lo mismo pasa al revés. Cuando tú estás muy cansado dices, no estoy cansado, yo tengo, ahora sí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a salir adelante, tengo esta tarea, yo sé que Dios me respalda, Él está de mí. Voy a dar mi paso de fe y voy a ir a donde tengo que ir, y tu cuerpo responde. Es como si tu cuerpo siguiera al sonido de tus palabras. Es como si tu cuerpo fuera obediente al sonido de tus palabras. ¿Sí me explicó? Vamos entonces con este pensamiento a Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 2. En palabra es varón perfecto,
capaz de refrenar todo el cuerpo. Vamos a suponer que aquí estamos hablando de ti. Y aquí Santiago dice, en palabra, tú eres varón perfecto, capaz de refrenar todo tu cuerpo. Wow, ¿no te sabías esa, verdad? Aquí está. Aquí está. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ya le entendieron? Sí, ¿verdad? Pero yo nada más les leí esta parte. En palabra, tú eres varón perfecto, capaz de refrenar todo tu cuerpo. Eso es lo que la palabra está diciendo de ti. Eso es lo que verdaderamente está diciendo de ti. Y en el versículo 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo diriges un caballo? Poniéndole freno en su boca. ¿Cómo podemos dirigir nosotros nuestras palabras que no debemos hablar? Negativas, poniendo un freno de caballo en nuestra boca. A veces se requiere más de un freno de caballo. Iba a decir otro animal, pero se oye muy feo. En la 4 dice, las naves llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Fíjate, aquí nos están poniendo el ejemplo de una nave. Tú imagínate, yo cuando leía este versículo, yo me imaginaba las naves así de Cristóbal Colón. Las grandes naves, estas tremendas, con las velas tremendas. ¿Ya se imaginaron el tamaño de las naves estas de aquellos entonces? Que eran las de los piratas y todas estas. Enormes naves, pesadísimas. Las puras velas, yo no sé cuánto pesaban. Y venían, no solo la nave era pesadísima, sino que venían vientos de tormenta. Y sin embargo, esa nave se podía manejar con un timón, que en tamaño no se comparaba al tamaño de la nave y cuya fuerza no se comparaba con la fuerza de las tormentas. Sin embargo, podían dirigir la nave a su rumbo, a donde querían llevarla. ¿Te fijas esto? Y aquí están comparando que tu lengua es como ese timón. Entonces, si tu lengua es como ese timón de esas naves, tú nada más dime si puedes o no puedes dirigir tu vida. Con tus palabras. Con tus palabras. En el 5 te lo dice. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua podrá ser pequeñita, pero ¿cómo puede destruir? ¿O cómo puede edificar? La guerra de las palabras se gana con tu lengua, con lo que estás hablando. La lengua controla no solo todo tu cuerpo, sino también el destino y la calidad de tu vida. Tu lengua, lo que tú estás hablando puede controlar tu vida. ¿Cuántas veces me dan ganas de poner así como un parche o un tapón, yo no sé de qué, en las bocas de las personas cuando las escucho decir, ay, es que tengo una entrevista en el trabajo mañana, pero no creo que me lo vayan a dar. Yo creo que se van a fijar en ese rengloncito de mi currículum, que casi no se ve, pero ellos sí lo van a ver, y van a decidir que no soy la persona correcta para ese trabajo. ¿Verdad que es de risa? Lo he visto, lo he escuchado.
es una realidad. Una realidad. O las chavitas, no, las chavitas, bueno, son lo máximo. No, es que ya, el novio, no, ya terminamos y no me va a volver a hablar porque ya no me quiere. Bueno, ¿y qué? ¿Te lo dijo? Pues no me lo dijo, pero seguro. Bueno, ¿y cómo sabes? ¿No? Es impresionante cómo lo que hablamos puede traer destrucción a nuestra vida. Mateo 12:37 dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás perdonado. Yo quiero hablar palabras que me justifiquen. Yo quiero hablar palabras de vida. A veces cuando estamos en situaciones difíciles y estamos clamando a Dios, Dios puede tocar tu boca para poder cambiar tu mundo. Cuando venimos y nos acercamos ante Dios: Señor, ayúdame en esta situación. Señor, no sé qué hacer, no sé bien qué decir. Ayúdame en cuanto a esto que tengo que hacer. Entonces, Él va a poner sus palabras en tu boca. Y yo no sé si te ha pasado, pero cuando estás en una situación difícil, a veces te viene un versículo a tu mente y entonces lo declaras. Lo declaras y con eso vences a ese gigante que tienes enfrente de ti. Yo no sé si tú sabías esto, pero el hombre es un espíritu hablante. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿sí o no? Entonces, si somos hechos a la imagen de Dios y Dios es un espíritu, ¿tú qué eres? Un espíritu. Ah, pero tú hablas y Dios no. No, Dios también habla. ¿Nunca has escuchado la voz de Dios? Dios habla audiblemente. Y vemos muchos pasajes en la Escritura en donde se dice de que Dios habló audiblemente. Entonces Dios es un espíritu que habla y tú también eres un espíritu que habla. Vamos a Génesis 2:7, en donde dice: y fue el hombre un ser, un espíritu viviente. Ahí es donde recobra vida el espíritu viviente del hombre. Y esto es algo que Dios nos dio de un valor tremendo, porque es lo que nos hace diferencia con todos los animales. Que los animales no tienen espíritu y tampoco hablan. No tienen ese poder que tú y yo tenemos. Ellos les ha sido dado instintos que les permite sobrevivir, claro que sí. Pero a ti se te ha dado la oportunidad de crear tu vida, de construir tu vida. A ti se te ha dado la oportunidad de hablar las palabras correctas para que todo aquello que tú deseas, todo ese anhelo que tú tienes en tu corazón, todo aquello inclusive que las circunstancias, la vida o el mismo diablo te ha robado, lo puedas recuperar. A ti se te ha dado ese poder para construir tu vida. Tú puedes vivir la vida que tú siempre has deseado vivir. Y perdón, pero si no la estás viviendo, es porque te estás quedando callado. Es porque te estás quedando callado. Porque estás dejando que muchos gigantes en tu vida ganen la batalla de las palabras. ¿Quieres un mejor negocio? Nadie quiere un mejor negocio. Amén. ¿Quieres un mayor salario? O como decíamos el otro día, es que pedimos mal. No hay que pedirle a Dios: Señor, dame trabajo.
No, Señor, dame menos trabajo y más dinero. Hay que saber pedir con inteligencia también, ¿no? ¿Quieres aumentar tus ingresos? Tienes todo el poder en tu boca. ¿Quieres tener una mejor unión familiar? ¿Quieres que tu esposo sea un mejor esposo? ¿Qué estás hablando de él? ¿Qué estás declarando que es? ¿Quieres que tus hijos sean más obedientes? ¿Qué estás declarando de ellos? Es que estos niños insoportables, no sé qué, ya no. No, pues no. ¿Ok? ¿Qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es lo que estamos construyendo. Cuando estamos hablando cosas negativas acerca de alguien o de algo, me estoy poniendo de acuerdo con mi gigante para destruir mi vida. Sí, me estoy poniendo de acuerdo con mi gigante. Ándale, gigante, vente para acá. A ver, ¿y qué más decías? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, gigante. Hay que ponernos de acuerdo con el que nos da vida. Sí, Dios, sí, Señor. Tú eres el que dices esto en tu palabra. Tú dices que el amor de Cristo está en mí, por lo tanto, el amor de Cristo está en mis hijos. Señor, tu palabra dice que tú escribes tus leyes en los corazones de tus hijos. Resáltalas con amarillo en los míos. Cualquier circunstancia, ponte de acuerdo con Dios. Él es tu verdadero gigante. Él es el verdadero, el grandioso, el que nunca te falla. Él es el que está sobre todo nombre que se nombra. ¿Cómo no va a ser más grande que tu gigante, que tu problema, que tu circunstancia adversa? Y con esto terminamos. Tu voz, fíjate, tu voz es tu boleto de salida del dominio de Satanás. Tu voz es tu boleto de salida del dominio de Satanás. En tu voz está el poder para salir de todo el dominio que te ha tenido oprimido. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, en donde estaban a punto de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Había dos grupos de gentes. Los dos grupos de gentes habían sido sacados de la esclavitud de Egipto. Habían sido sostenidos 40 años en el desierto. Habían visto el poder de Dios manifiesto en sus vidas. Y un grupo de gente decía: es que no podemos entrar a la tierra prometida porque hay gigantes. Y el otro grupo que decía: claro que podemos y vamos. ¿Cuántas personas había en el segundo grupo? ¿En qué grupo estás tú? ¿El de la manada o en los elegidos? En los elegidos, ¿no? Gloria a Dios. Si tú no estás viviendo lo que tú has querido vivir hasta ahorita, es porque has sido engañado. Las palabras que tú has hablado o las palabras que otras personas han hablado de ti ha afectado lo que tú crees de ti, pero tú puedes cambiar todo eso. Todo lo que anteriormente han hablado de ti puede ser cambiado, y el poder para cambiarlo está en ti, en tu boca. Y te quiero dejar con esta imagen. Todos conocemos esos jueguitos que se llaman Lego, ¿sí? Esos Legos que construyes y construyes y construyes. ¿Quieres construir tu vida?
¿Quieres construir tu futuro? Toma un Lego de la palabra de Dios y ponlo. Toma otro Lego y ponlo. Toma otro Lego y ponlo. Toma otro Lego y ponlo. Y empieza a construir eso que siempre has querido ser y tener en tu vida a base de Legos con la palabra de Dios. ¿Cuántos Legos vas a poner cada día? Cada día, cada día. Palabra, palabra, háblala. Créela una vez, háblala muchas veces, hasta que se haga manifiesto en tu vida. Amén. Y yo te voy a pedir que si tú quieres hacer esto propio en tu vida, acompáñanos con una musiquita. Verdaderamente ahí en tu lugar, en tu corazón, confiesa esto que yo te voy a decir. Repítelo en voz alta y que te oiga el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Jesús ha peleado la batalla por nosotros y la ha ganado. Nuestra identificación con Él demanda tener una idéntica confesión de fe. Debemos decir las mismas cosas que Dios dice acerca de nosotros en Cristo. La confesión precede la posesión. Tú debes de confesar antes de poseer. Confiesa lo que quieres para tu vida. Ve a la palabra. Piensa, Señor, yo siento esto para mí. Necesito esto para mí. Quiero dejar atrás todas las etiquetas que me han puesto. Lo que me dijeron mis padres que me dolieron. Lo que me dijeron en la escuela que me avergonzó. Las comparaciones que hicieron conmigo y con mis primos o vecinos o con otros niños o con otras personas. La exigencia que mi padre siempre tuvo conmigo. La crítica. El dolor, la ofensa aún de mis seres amados. Señor, todo eso fueron palabras que en ese tiempo ganaron una pequeña batalla en mi vida. Pero hoy yo venzo y deshago todas las obras del pasado, toda la palabra que se levantó en contra de mí, toda la ofensa que vino a través de esas palabras, las rompo. No les hago caso, porque hoy yo gano la verdadera batalla de las palabras con la palabra de la Escritura, con la palabra de Dios. Hoy yo decido vivir mi vida por lo que Dios dice de mí, por lo que Dios dice que yo soy. Yo soy justo, yo soy sabio, yo soy sano, yo soy próspero, yo tengo gozo, yo vivo en paz. Todo lo que quiero hacer lo hago porque tengo el poder de Cristo en mí. Yo me rindo a tu palabra, Señor. Y cada vez que yo vea un gigante enfrente de mi vida, yo voy a venir a ti, a vencer ese gigante con tus palabras en mi boca, porque tus palabras en mi boca son tan poderosas como tus palabras en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, porque siempre hay poder en lo que tú nos hablas. Confiamos en ti. Confiamos en ti.
Y te entregamos nuestras vidas, Señor, porque tú eres poderoso, tú eres fuerte. Tu misericordia está sobre nosotros cada mañana y cada día que tenemos una necesidad, tú estás ahí presente enfrente de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no sé si...